Bienvenidas y bienvenidos a toda nuestra comunidad rolera a esto, lo que esperamos sea el primer podcast, el primer episodio de nuestro podcast de El Dado Cargado. Probablemente muchos ya nos sigan en Instagram, en Facebook, en las distintas redes, pero para que sepan un poquito, nosotros somos un pequeño grupo de personajes amantes de los juegos de rol y queremos un poco dar a conocer a la comunidad lo que es el rol, los distintos universos que existen dentro de este maravilloso juego. Y es por eso que en este primer capítulo vamos a conversar un poquito sobre qué son los juegos de rol o definir un poco qué es el rol y nuestras primeras experiencias con estos juegos. Para eso, ¿cierto? Primero que nada parto presentándome. Yo soy Fico, Eduardo, más conocido como Fico en el mundo del rol. Me acompaña el día de hoy nuestro querido amigo Abel, jugador participante de varias de nuestras mesas y juntos formamos parte del grupo principal del Dado Cargado. Y tenemos un invitado bien especial, amigo de muchos años, también jugador de rol de mucho tiempo, el señor Javier Morales. Bienvenido, señor Javier. Hola, buenas, ¿cómo estamos? Gracias, bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Y como decía, vamos a tratar de comentar un poquito, de definir en este capítulo qué son los juegos de rol, porque de repente es difícil o es complicado para un narrador o para un jugador cuando alguien nuevo que no conoce este mundo le pregunta: oye, ¿sabes que escuché el rol? ¿Qué es eso del rol? Los no iniciados. Claro, no inicia uno, de repente se manea un poco, no sabe muy bien definir qué es un juego de rol. Así que por eso estamos hoy acá reunidos y vamos a tratar de desentrañar un poquito esta pregunta. Para los amigos que nunca han jugado y por los que ya juegan también, sepan un poquito dar una definición y entusiasmar a los no iniciados a que se unan a este juego. Así que para ello vamos a partir contando un poquito de cómo nace esto, de dónde vienen los juegos de rol, ¿ya? Y los juegos de rol principalmente reúnen dos conceptos importantes. Una es el rol, sí, la interpretación, el actuar de personajes, y la otra son los wargames o juegos de guerra, ¿ya? Estos dos conceptos vienen de dos lados distintos. Hay evidencias del siglo XVI, hace mucho tiempo en Europa principalmente, donde habían pequeños grupos ambulantes que formaban una especie de teatro improvisado en las calles, conocido como comedia del arte, donde ellos se ponían distintas situaciones. Además que alguno ha visto los improvisadores o se recuerda de cuando daban en la tele los improvisadores. Sí, muy bueno. ¿Cachai? Que eran situaciones principalmente cómicas en ese programa, ¿ya? Pero eso es un poquito lo que es una interpretación de personaje, una interpretación de rol. También hay evidencias de los años 20 en Estados Unidos, donde empezaron a surgir varios juegos de mesa o juegos de salón en ese tiempo, donde representaban distintos personajes, como el juego del asesino. No sé si lo han escuchado o lo han visto. Sí, donde le decían a alguien he perdido amistades con eso. Alguien por ahí hacía de víctima, ¿cierto? El detective y los demás los personajes, y trataban de un poco descubrir quién era el asesino. Y ya en los 60 también se fueron apareciendo varios grupos de recreación histórica, pero estos grupos, como lo mencionaba, eran recreación, o sea, ellos recreaban alguna batalla conocida, ¿cierto? No le aportaban nada nuevo, era una recreación tal cual, como una obra de teatro. O sea, básicamente lo que podríamos decir que se hacía hasta en el Coliseo Romano, ¿cierto? Claro que sí. Y por otro lado tenemos los wargames o los juegos de guerra, que vienen un poquito tomando inspiración de lo que es el juego de ajedrez. Ya el señor Helwig, que era un maestro de pajes del duque de Brunswick en los años 80,
creó un juego de emulación de batallas, ya, con el fin de ir utilizando este método como adiestramiento estratégico militar en el siglo XIX principalmente. Y hasta el día de hoy creo que se siguen utilizando en los ejércitos o distintas milicias estos juegos de guerra como un tema de entrenamiento. Pero luego, en el año 1913 aproximadamente, se comercializó un juego un poco más lúdico, enfocado principalmente en entretener a los niños, que era un juego de soldados, precisamente figuritas de soldados, ¿cierto? Donde se armaba una especie de wargames. Y luego este hobby fue derivando un poco hacia el mercado ya más adulto, donde realizaban recreaciones de batallas antiguas, ¿cierto? Principalmente el periodo de las guerras napoleónicas en adelante. Luego fueron surgiendo a través de eso ciertos varios juegos como Diplomacy y otros tipos de juegos de tableros relacionados a los juegos de guerra. Ya en el 69, en la Universidad de Minnesota, se realizó una sesión de juegos de guerra o de wargames, donde hubo un moderador, que era David Wesley, donde cada uno de los jugadores, además de manejar sus fichas, personalizaba algún personaje de las guerras napoleónicas. Ya pudo haber sido, no sé, el general del ejército, y representaba ese papel, además de hacerlo en tablero, de moviendo las fechas. Fueron representados, ¿cierto? Ahí se disfrazaron y todo. Eso con el fin de generarle como más dinámica a esto también, ¿cierto? Claro, un poquito de hacerlo más entretenido, más llamativo. lúdico. Claro. Más inmersivo, todo el rato. Sí, po. Luego ya ese mismo año se hizo una segunda sesión de este juego. Ya inicialmente no produjo ningún tipo de desarrollo inmediato, pero sí marcó un precedente súper importante en lo que son los juegos de rol actuales. Ya en el 71, Dave Arneson, que fue uno de los participantes en estos primeros wargames interpretativos, comenzó a dirigir partidas de este juego de rol, pero ya basados en un mundo, en un escenario fantástico que él había creado, en un reino de fantasía que se llamaba en ese entonces Blackmoor o Pájaro Negro. Incluso en el 2016 todavía se continuaba dirigiendo estas primeras campañas. Así que se dice que es una de las campañas más largas. Los juegos del que llevaban como 40 años jugando la misma, ¿cierto? Claro. La misma campaña está más asociada a Dungeons and Dragons, porque de hecho Arneson, luego de comenzar con estos juegos, conoció a Gary Gygax, ¿ya? Que también era parte de la asociación de Wargames de la Universidad de Minnesota, que también había elaborado varias reglas para un ejército medieval, que publicó en el año 71 con el nombre de Chainmail o Cota de Maya, que esencialmente era un juego de referencia histórica, pero tenía la gran novedad que incluyó apéndices o reglas para poder añadir elementos fantásticos. Y ahí esto ya se disparó. Cuando Arneson y Gigas se conocieron, surgió la magia entre ambos, hubieron chispitas cuando se miraron a los ojos, ¿cierto? Y metieron a los magos y todo se complicó. Claro, metieron la magia y todo surgió. Magia, dulce y colores. Y claro. Y así fue como nació, ¿cierto?, el primer juego de rol conocido hasta el día de hoy, Dungeons and Dragons, ¿ya? Que es considerado, si bien no el primer juego de rol de la historia, porque como habíamos conversado ya existían algunos precedentes, pero sí el primer juego de rol, se podría decir, moderno, que fue el puntapié para todo lo que se conoce como el rol hoy en día. Podríamos marcar un fin y un principio de una etapa, ¿cierto?, en referencia a los juegos de rol entonces, a partir de ahí. Claro, sí. O sea, un inicio, pero al fin todavía estamos jugando.
Claramente, no, pero Claro. una diferencia, ¿cierto? Es lo que hasta ese entonces se conocía y a lo El, que el hoy fin en de lo que día, eran dos mundos distintos que finalmente convergieron para unirse en Sí. uno solo. Oye, pero ¿te cachai? La mente de Gary Gygax inventar toda esa volada, todo el mundo o sea, fantástico, toda la básicamente magia y todas las reglas que... inventar un mundo entero. Eso es. Sí. Oye, las mecánicas, No, así como las leyes de tremendo. la física, para nosotros nos rigen la realidad, para ellos justamente tuvieron que hacer todas las leyes que pudieran regir este mundo fantástico. Cosas que leyes que hasta el día de hoy nos causan algunos problemas. Po. Sí, cada vez sí. Sí, po. Y bueno, así fue como partió todo este tema históricamente hablando. Po. ¿Cuál es la definición final, se podría decir, de lo que es un juego de rol? Es básicamente un juego interpretativo donde cada personaje diseña un personaje en base a lo que se vaya a jugar, ¿cierto? Porque no es solo un juego de rol que existe, o sea, no es solo Dungeons and Dragons que está ambientado en un mundo medieval fantástico, sino que los juegos de rol nos dan la posibilidad de conocer muchos otros mundos. Claro. Mira, yo ahí te podría agregar lo siguiente. Que, claro, el rol no es simplemente jugar con un personaje genérico. De hecho, yo creo que para mí una de las cosas más fomes que hay es jugar con una ficha que ya te pasen. Y tú no sabes cuál es el pasado ni nada. La gracia para mí justamente de los juegos de rol es que tú te adaptes a un universo y veas cuál es la mejor forma que tú tienes justamente de interactuar en ese universo a tu forma. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si estás jugando Dungeons and Dragons, creo que hay distintos tipos de personalidades que se expresan de distintas formas a través de los distintos caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el mago por lo general es una persona un poquito más introspectiva, ¿cachai? Es una persona que tú en la normalidad es medio bueno para la lectura, no así el bárbaro. Los jugadores que utilizan bárbaro por lo general son jugadores que son un poquito más agresivos, que tienen justamente estos elementos que a través del juego logran justamente canalizarlos y expresarlos así. Claro. No sé Claro, qué opinan ahora, ustedes al respecto. sí, claramente. Ahora yo creo que también se puede agregar algo totalmente distinto, ya que el juego de rol es un juego, como el nombre lo dice, interpretativo, donde tú interpretas un rol. Así que básicamente tienes la opción de poder verte reflejado a ti mismo en un personaje o ser alguien completamente diferente. Está abierto a todo. O sea, esa es la magia que entregan un poquito diferente a lo que son los juegos de video actuales, porque juegos Claramente. de consola y de computador existen muchos juegos donde tú interpretas un personaje y sigues su historia, Su línea. pero es una historia y un personaje que ya vienen definidos por el juego en sí, por la programación del juego. Claro. Por el Claro. contrario, los juegos de Ahí- rol tienen esa magia de que tú eres el creador absoluto de la historia y del desarrollo de tu personaje. Sí. Mira, ahí justamente el juego como actividad es la primera forma que tenemos nosotros los humanos de adquirir nuevos roles, po, nuevas herramientas y todo justamente lo que te permite el rol. Po. Claramente las habilidades sociales que uno va puliendo a través del narrar, del poder justamente caracterizar a tu personaje, son habilidades que no solamente son para el juego de rol, sino que también son totalmente aplicables a tu cotidiano. Sí, a la vida real. De hecho, el tema es súper amplio, porque, como decíamos, tú puedes interpretar realmente lo que quieras y como sea. Así que realmente no hay una limitante, tienes una infinidad de combinaciones que puedes utilizar, ya sea en D&D o en cualquier otro juego de rol. Oye, ¿a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que juntan la mesa con sus jugadores y todo, y hay uno que anda medio enojado, y ese enojo del jugador como persona lo pasa a su personaje y empieza a dejarla embarrada en toda la crónica? Sí. Sí, claramente. Pasa harto. Pasa harto. Cuando hay Yo creo conflictos que extraños, se nota. sí, yo creo que incluso en algún momento más adelante pudiera verse en la parte psicológica, ya que, como decías tú, ¿cierto? Es aplicable a la vida cotidiana. Es decir, quizás también pudiera tomarse, ¿cierto?, como un tipo de terapia para las personas que tienen quizás también problemas de sociabilizar o que no se enfrentan realmente a muchos problemas en su vida cotidiana. Como decías tú, esto Sí, se po. aplica a la vida día a día, así que básicamente en 1 hora o 2 horas de juego te puedes ver enfrentado a un sinfín de situaciones que te ayudarán después, ¿cierto?, en tu vida personal a poder desenvolverte. Sí, Oye,
qué importante ese tema, sobre todo porque en su... Bueno, no en sus inicios, pero en la década de los 90 creo que hubo muchos estigmas, mucho resentimiento en contra de los juegos de rol, porque la gente empezó a asociarlo a varios delitos, ¿cierto? Varios asesinatos. No sé de dónde sacaron esa idea, pero muchas de las cosas malas o de los comportamientos psicológicos negativos que tenía la gente comenzaron a asociarlo a los juegos de rol, y en realidad es algo totalmente opuesto a ese pensamiento. Creo que son mucho más los beneficios psicológicos que te entrega un juego de rol que los malos. De si hecho, es que existe alguno malo. De hecho, se plantea, da un segundo, se plantea justamente como un campo de entrenamiento de habilidades sociales, donde tú tienes la capacidad de no solucionar las cosas siempre con los golpes, cosa que algunos jugadores sí hacen, debemos dejarlo claro, pero también te permite justamente explorar dentro de un contexto, supongamos que una mesa de amigos y todo, te permite explorar formas distintas de resolver los conflictos, ¿no? A lo mejor conversar con el otro, buscar algún argumento, tratar de trabajar en equipo. Personajes, por ejemplo, el bárbaro que no miente, pero que tiene a su amigo mago que está ahí al lado, entonces también vas utilizando las distintas habilidades y herramientas de los otros y empiezas justamente a tomar a tu equipo como un recurso, cosa que también lo podemos traspolar a la vida cotidiana. Sí, claramente. A mí en lo personal me ha pasado que, por ejemplo, bueno, yo tengo hijos, para los que no me escuchan, y en varias oportunidades me ha tocado tener que explicarles situaciones de comportamiento, ¿cierto?, a ellos, en donde te preguntan, ¿cierto?, sobre la diversidad de las personas, sobre que por qué no son todos iguales y todo, y creo que un juego de rol te podría explicar eso en una mesa perfectamente, diciendo que cada personaje tiene una función y que como equipo, ¿cierto?, tienen una compatibilidad mayor si es que saben sacar sus virtudes. Y ahí metemos el racismo en Dungeons and Dragons, pero es un tema delicado. No, eso ya es tema para otro, un tema largo que puede ser para otro Sí, oye, qué manera. Pero claro, como mencionaba Javier, yo creo que sobre todo en la edad de desarrollo de los niños es una herramienta súper importante, porque finalmente el juego de rol generalmente o en la mayoría de los casos es un juego cooperativo, donde uno busca, ¿cachai?, utilizar las habilidades fuertes de cada personaje para salir de los conflictos. Sí, entonces, y básicamente te das cuenta que no puedes hacerlo todo tú solo, necesitas de más gente. Claro. Sí, oye, y nos falta el jugador que quiere ser bueno para todo, hacer magia, defender, sí, claro, cabalgar animales, de todo. Conozco un par de jugadores así, Yo creo que igual el juego en sí te ayuda un poquito a bajar un poquito ese ego que a lo mejor pueda tener mucha gente, y darse cuenta de que por mucho que sepa no siempre va a tener las habilidades adecuadas para superar ciertos conflictos, ¿cachai? Y se necesita de la colaboración de otras personas, ¿sí? No... Sí, claro. O sea, yo personalmente, por ejemplo, la primera vez que jugué rol, creo que como cualquier iniciado, a lo mejor quería el personaje más bacán, quería el personaje que se desenvuelva mejor, y no importa cuál el que tiene tu compañero al lado, realmente tú quieres el personaje más OP. Hasta que te das cuenta que realmente el juego en sí no siempre es solo la única opción. La mecánica de juego, la trama, cómo tú te relacionas con tus compañeros, bueno, tiene una amplia gama, ¿cierto?, de beneficios y de cosas que puedes hacer simultáneamente. Es súper útil para este tipo de gente que es un poquito igual introvertida o que le cuesta socializar, porque dado el momento cada personaje va a tener su rol o su importancia dentro del juego, por mínima que sea la habilidad o la interacción que pueda tener, para la historia es súper importante. Claramente. Oye, y lo otro que también tenemos el multiverso del rol, el tema de que nosotros, bueno, hemos hablado harto de Dungeons and Dragons, pero tienes una infinidad de juegos, Cthulhu, Cyberpunk, Séptimo Mar, que la verdad es que dan para todos los gustos, es cosa de encontrar en el cual uno se sienta cómodo también. Básicamente tú puedes explorar el mundo, el universo que quieras mediante el rol, ser lo que quieras, básicamente. Ser lo que quieras, en el mundo que quieras y como quieras. Hay de todo, fantasía, ¿cierto? Hombres lobos, vampiros, mundos medievales, intergalácticos, vaqueros, de mundos de ratones, mundo de lo que tú quieras, da para lo que sea. Sí. Me parece. Oye, hablando un poquito, ya que mencionaba antes Javier, esto de la primera vez que
que jugó rol tratando de hacer un personaje, ¿cierto? Que fuera el mejor. ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias, cabrón? ¿Cuál fue la primera vez que escucharon hablar del rol? Ya, Javier, tú primero. ¿O que les tocó participar en una partida? Mira, creo que la primera vez que jugué rol fue en una feria, en donde hicieron una especie de one shot, ¿cierto? Algo cortito, introductivo para la gente que visitaba la feria. Me llamó mucho la atención. La verdad entendí muy poco. Me di cuenta que había muchas reglas, muchas cosas que hacer y que era muy interpretativo. Lo que sí me llamó la atención es que era un juego económico, muy barato, ¿cierto? Al alcance de cualquiera. El que no puede tener un manual lo puede descargar gratis de internet, darse un tiempo para Descargar en leerlo. PDF, po. Sí, claramente. Descargarlo en PDF. No estamos apoyando la piratería. O todos lo conseguirse hemos algún hecho. manual. Pero claro, hay foros, hay un montón de formas y medios, ¿cierto?, de hacerlo. No se necesita una gran fuente de ingreso y tiene un montón de horas de diversión. Esto yo Oye, después me fascinó realmente y trato de aplicarlo y llevarlo con mis amigos, mi hijo, ¿cierto?, que esto crezca cada día más. ¿qué Por juego mi fue lado. este? ¿Te acuerdas qué juego fue ¿Qué juego fue? en el que participaste, no? Sí, creo que fue algo como vampiro. No sé si fue mascarada, pero fue de Ya. vampiro. Oye, aclarar igual que probablemente fue en una feria medieval, me imagino, pues. Sí, O sea, acá los en oyentes no Concepción, se van a confundir y van a pensar que en la fue en una feria. feria de barrio, así que fui a comprar No, 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 lechuga y terminé jugando rol. Claro, claro. los dados al lado de las lechugas. Una feria medieval, ¿cierto?, que da una diversidad de cosas y dentro de ella había un stand donde hablaban de la mecánica del rol, ¿cierto? Y ofrecían gratis mesas para las personas que participaban dentro de la feria. No habías escuchado antes de los juegos de rol. Como juego de mesa no, la verdad, pero sí había jugado en algún momento un juego de rol, ¿cierto?, de zombies, donde una cierta cantidad de personas, ¿cierto?, hace de zombie y otra de gente normal, y solo pueden caminar y arrastrar un pie, y si te tocan te transformas en zombie. Claramente gana el último personaje que no se transforma en zombie. Esto Como fue rol más en vivo. como un rol en vivo, claro. Exactamente. Ahí hay otra opción para la gente que no lo sabe también, no es solo juegos de mesa, también se pueden hacer juegos de rol en vivo. Sí, bueno. Oye, para que cache un poquito la gente lo atrapante y lo hipnotizante que puede ser este juego, ¿hace cuánto fue esta primera partida? Esta primera partida yo creo que hace, a ver, tengo 34, debo haber tenido unos 15 años. 15 años, 16 años más o menos. O sea, Harto ya hay tiempo. más de 15 años atrapados en los Más juegos de de rol. 15 años atrapado en el mundo del rol. Sí. Y ahora atrapando a la próxima generación de acá de la casa. Bueno. ¿Y usted, señora Abel, se acuerda cuál fue su primera vez? Puta, sí, sí me acuerdo. Fue con un grupo de amigos, donde amigo genérico número 1 era Master, y la verdad es que estamos haciendo casi trabajo forzado, armando unos paquetes de Pascua y todo el asunto. Y conocí a este sujeto, po. Y el tipo me empezó a hablar, que la verdad es que habla mucho ese sujeto, y empezó a hablar con Hombre Lobo, si no me equivoco. Me contaba de los hombres lobo, y hasta ese entonces para mí los hombres lobo eran básicamente perros grandes, medio humanos y todo el asunto, sin saber mucho. Y claro, pues ahí me empezó a explicar las transformaciones, las diversas ventajas, el sistema de batalla, y yo la verdad es que quedé bastante entusiasmado. Resulta que cuando terminamos de hacer esta pega, nos juntamos justamente en la casa de este tipo y empezamos a jugar. Pero jugamos otra cosa, no jugamos Hombre Lobo, jugamos, si no me equivoco, Cyberpunk, donde clásicamente yo me hice su buen mercenario, el típico personaje primario, que a mí me da la impresión que todos los que empiezan a jugar, por lo general siempre empiezan con tanques o locos forzudos, que es un poquito más fácil, a mi parecer, y claro, pues de ahí no paré nunca más de jugar. Hasta, ¿qué edad tenía ahí? Mira, te habré tenido justamente como unos 16 años también, pues, hasta ahora, hasta los 33. Cacha. Igual, atrapado Sí. total. Eso es Sí. interesante dentro de los juegos de rol, el que tenga la gracia de poder tener personajes, ¿cierto?, como principiantes, por así decirlo, y otros que ya necesitan de frente más
más experiencia y más conocimiento, ¿cierto? Para poder armarlo y aplicarlo también en el juego. Sí, oye. Oye, y el juego va uniendo gente igual, pues, o sea, Sí. no es... Imagino la cantidad de gente que uno ha conocido en todos A esos través del años tiempo. jugando rol. Nosotros nos conocimos Sí. jugando rol. Jugando rol, claramente. Todo el rato. Mira, yo creo que la gente de repente no se acerca mucho porque lo ponen en difícil, ¿no? Hay muchas reglas, hay muchas cosas que hay que considerar, y de repente si no hay un buen maestro o no hay alguien que te explique y te lo coloquen en fácil todo lo que te están explicando, la gente no le gusta sentirse confundido, por lo general se amurra o termina alejándose. Claro, sí, pero mira, hablando de ese mismo tema y volviendo a las primeras experiencias con el juego de rol, para contar la mía propia y no quedarme fuera. Adelante. Oh, sí, Fico, ¿y tú? Sí, hay hartos juegos de rol. O sea, claro, el primer juego, el más conocido del que escucha hablar, tal vez es Dungeons and Dragons, que si uno va a mirar el manual, para alguien que nunca ha escuchado los juegos de rol, no sabe qué es, ver un manual de más de 400 páginas con un montón de reglas, claro que asusta un poco al principio. Pero hay otros juegos que tal vez pueden ser más adecuados. Yo, por ejemplo, no la primera vez que jugué, pero la primera vez que escuché hablar de lo que era el rol o los juegos de rol, tenía como 11, 12 años. Me acuerdo que había salido hace muy poco la primera película de Harry Potter, que salió por ahí por el 2001, creo. Y cabros chicos fanáticos, weón, al ver ese mundo mágico y la gente hacía magia y movía cosas, para un cabro chico era lo máximo, pues, en ese tiempo. Y teníamos un grupo de amigos en el barrio que éramos de la misma edad, una vecina, otro vecino, y llegó un día un compañero de clases de uno de mis vecinos. Y llegó contando, oye, ¿ustedes han escuchado de los juegos de rol? No, ¿qué eso? No, los juegos, ¿cachai? Donde uno hace como que es un personaje, y ahí mencionó, no sé por qué él mencionó a Harry Potter, ¿cachai? Y hubo una discusión súper de cabros chicos, porque yo era tan fanático que creía que no sabía que en los juegos de rol tú interpretabas un personaje creado. Yo pensaba que tú estabas como los personajes de la historia, ¿cachai? Entonces yo quería ser Harry Potter, porque yo me sabía todo lo de yo me sabía todo lo de la película, me había leído los libros, o sea, no había ningún otro que pudiera interpretarlo. Y fue una pelea así súper pendeja con el loco. Me acuerdo que al final, como peleamos y no nos pusimos de acuerdo, el loco no nos quiso enseñar más de qué eran los juegos de rol, pues ni siquiera perdiste nos terminó la oportunidad. Claro, como que el loco dijo, no, usted ya, chao, ¿cachai? No los pesco. Y nunca van a saber qué es el rol porque es muy difícil y solo venden en tiendas muy específicas y nunca van a cachar. Solo para intelectuales, juego. Claro. Oye, hablando de Harry Potter y juegos de rol, otro juego que jugué como rol en vivo fue el Quidditch. Ah, sí, pero sí. Eso... no sé si es un juego de rol, pero... Muy chistoso también. Oye, no sé si dar mi opinión al respecto, pero no, me parece que no. Pero, es chistoso, es chistoso. El cuento es que, volviendo al tema principal, claro, pasaron los años, el loco me dejó mucho tiempo metido. En ese tiempo no había tanto acceso a la información como ahora, ni los juegos de rol eran tan conocidos o tan comercializados como son hoy en día. Pues justamente como decía este sujeto en ese momento, era muy difícil encontrar una tienda o encontrar a alguien que supiera que son los juegos de rol o que eran los juegos de rol. Claro, hasta que llegué a la enseñanza media. Primero medio conocí a un compañero hablando a la vida, colegio nuevo, así que nadie se conocía, empezamos a buscar temas que tuviéramos en común, y este tipo menciona los juegos de rol. Y dije, no, ahora es la mía, no puedo dejar pasar esta oportunidad después de tantos años metido, ¿cachai? De no encontrar absolutamente nada sobre los juegos, y dije, esta es la mía. Y empezamos a conversar con el loco, me contó un poquito más en detalle lo que eran los juegos de rol, me contó de dónde se compraban los dados. En ese tiempo existía Zona 8, creo que se llamaba, algo así, una galería que había detrás de tribunales en Concepción. Sí. Y esa tienda vendía... Artículos de skate igual, creo, ¿no?
No estoy seguro, pero en esos años, 2005 te estoy hablando, esa tienda era la única o una de las dos que vendían cosas relacionadas a los juegos de rol. Bueno, y Oye, partí, no nos habíamos puesto de acuerdo ni siquiera para jugar algo, ni nada, y me compré 2 sets de dados. fuiste con lo puesto. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué te pasó a ti cuando viste los dados? A mí por lo menos me parecieron súper extraños. Uno por lo general conoce los de 6 El nomás, dado y de te seis digan que el caras. dado de 20 te explota la cabeza, po. Tú le dices a una persona que no conoce el dado de 20 y es un poco difícil explicarle cuál es la forma y todo. No lo tienen. Como el dado, claro. Sí, de hecho yo acá en la casa tengo una cajita con varios tipos de dados de distintas caras. De 4, de 6, de 8, 10, 20, de 100 porcentuales, de más, menos, por dividido. Y realmente es un espectáculo cuando acá a la casa llega visita y ponen a sacar los dados uno por uno y ven que hay una infinidad, era una gama infinita, ¿cierto?, de dados distintos. De hecho, generalmente cuando uno recién empieza en el rol, lo primero que te llama la atención son los dados y empezás a comprar dados como loco. Yo igual tengo una bolsa así con dados distintos. Tenemos un conocido. Diferentes. Tenemos un conocido que entró en la pasta de los dados. No juega tanto, pero compra más dados. No, juega súper poco, pero tiene una tremenda colección de dados. Sí. Oye, ya, Sí, y el asunto, el tema principal de lo que estaba contando de mi primera experiencia con el rol era volver a lo sencillo que existen algunos juegos de rol que son sencillos de jugar. Yo ese primer juego que jugué fue un juego que se llama Goblin y Grutas, que también es de temática medieval fantástica, pero tú juegas con la mitad de una hoja de tamaño carta, un cuarto de la hoja, donde lo único stats que tienen es tu nombre, tu raza, fuerza, destreza, las características básicas: fuerza, destreza, constitución, inteligencia, carisma, y eso era todo. Y jugabas con dados de 6. Y el manual de ese juego tenía 24 hojas y 12 páginas. Nada. Para los que no entienden un poco, ¿cierto?, ¿cuál sería la función del rol y de la hoja? El rol es, o sea, la hoja es como tu resumen del personaje, po. Todo lo que tú necesitáis saber, po. Cómo se llama, de dónde viene, cuánta vida tiene, qué habilidades tiene también. Ah, perfecto. ¿Y los dados entonces cómo serían aplicados dentro de los juegos de rol? Oh, hay que explicar las mecánicas, po. No sé si nuestro Master Chico. Básicamente el dado entonces sería como las probabilidades de que se usaban cosas, ¿o no? Es que hay algo súper importante en las reglas de los juegos de rol, es que es un juego de rol interpretativo de mesa. O sea, tú hablas, comunicas lo que hace tu personaje, pero en ningún caso tienes contacto físico con los otros jugadores, ¿cachai? Para ninguna de las cosas que haga tu personaje. Entonces, para ese tipo de cosas, por ejemplo, para definir cómo golpeas a alguien, o si golpeas a alguien, o si haces una pirueta en el aire, y para saber cómo funciona eso, se utilizan los dados. ¿Sí? Y de acuerdo a las probabilidades y algunas bonificaciones que puedas tener dependiendo del juego, ¿cierto? Ya sea por tu raza o por otras cosas que defina el mundo en el que estés jugando, el dado te ayuda a definir cómo se llevan a cabo, cómo se desarrollan esas acciones. Claro. Y eso evita que haya este tipo de contacto físico, porque igual de repente los ánimos se calientan en los juegos de rol también, y para evitar un poco, claro, ya pasado, entonces para tratar de evitar el roce o los choques ahí físicos, digamos. Sí. Oye, buen tema abordar justamente eso de que la gente se puede enojar y todo. Pero antes de eso, yo te preguntaría pros y contras de jugar rol, po. ¿Cuáles serían las cosas positivas que ustedes creen que tienen el jugar rol, o que ustedes han visto en su vida, y qué cosas en contra podría justamente tener este pasatiempo, po? Ya, pues mira, yo creo que voy a partir con las contras. Creo que cuando te envicias realmente en este tema, te quita bastante tiempo, ya que te pide más. Es casi como leer un libro, como ver una película y te digan continuará. Tú quieres continuará ahora, lo quieres ya. Quieres terminar la historia siempre. Y claramente los pros
es que te puede ayudar a muchas cosas, básicamente aplicable a cómo estamos hoy en día, ¿cierto? Con todo este tema del coronavirus. No podemos tener contacto social, existen muchos medios para poder hacerlo vía online también y poder continuar, ¿cierto? Juntándote con tu amigo, con tus seres queridos y, ¿por qué no? Un juego de por medio, entretenido, un traguito, ¿cierto? Y pasarlo a menos. Creo que Claro. es bien llevado. Hay su combustible. Sí, claramente. Yo me llama en el tema de qué cosas pro o qué cosas buenas te ha traído. La verdad es que yo creo que la flexibilidad que uno va desarrollando con el juego de rol es tremenda. El hecho de pensar otras formas de solucionar los problemas o Sí. ver justamente el trabajo en equipo que te mencionaba antes es una de las cosas pro que yo he podido ver justamente un desarrollo en mí como jugador y como persona. Y una de las cosas contra, o por así decirlo, las contraindicaciones del rol, claramente que no es un pasatiempo para gente que tenga de base alguna patología de salud mental, como por ejemplo esquizofrenia o que tengan problemas con la realidad. Ahí justamente hay gente que se obsesiona demasiado con esto y tiene justamente problemas para poder saber cuál es el límite entre la realidad y la fantasía. Ahí O sea, una, tú podrías decir una que de historia, hecho una historia de rol pudiera mostrarte patrones psicológicos de ciertas personas que a lo mejor no habían sido descubiertas hasta el momento. sí, de hecho eso es justamente lo que quise expresar anteriormente, de que la gente cuando se hace un personaje no se hace un personaje porque sí nomás, sino que hace un personaje que sintonice con algún aspecto de su personalidad. Y si ese aspecto de personalidad es un aspecto enfermo, por ejemplo un sádico o masoquista, va a tener generando un, no sé, un bárbaro que va a masacrar todo y que no va a tener ninguna capacidad social, etcétera, etcétera. Pero, como te decía, en el caso de un amigo, el del amigo genérico número 2, él tenía un amigo, ¿cachai? Que jugaba rol cuando eran pequeños, adolescentes y todo, y este amigo del amigo se trastornó, po. Ya cuando veía al amigo genérico número 2, no lo saludaba por su nombre, sino que lo saludaba justamente Por por su socorro. personaje, y él tenía dificultad para saber qué cosas estaban dentro o no de la fantasía. No sé si a ustedes les ha pasado de repente, ¿escuchan voces, Eh, cabrón? no, pero creo que lo más cercano de eso que podía haber llegado a tener fue cuando me inicié, ¿cierto? Eh, Como te decía, esto te pide más, más, más. Creo que en algún momento llegué a soñar muchos días también con el tema de los juegos. En mi mente Oye, continuaba la historia, ¿cierto? ¿Y tú, Fico? no, yo creo que igual ahí hay que saber un poquito, ¿cierto? Poner los límites ayuda mucho el narrador o quien te esté iniciando en el juego. Sepa bien poner los límites de lo que son dentro del juego y fuera del juego. ¿Cachai? O sea, cuándo tengo que ser mi personaje y cuándo tengo que ser yo como persona. Claro. Oye, Fico, ¿y pros y contras del jugar? Mira, yo creo que en realidad son los más pro que contra, si es que existe algún contra. Yo creo que si hay algún contra dentro de los juegos de rol, viene más por las personas que puedan participar, ¿cachai? O por personajes que te puedas encontrar en distintas mesas más que por el juego en sí. Como decías tú, se recomienda que personajes con ciertas patologías ya presentes no participen porque se les puede ir la olla. Hay otros que si bien no tienen ninguna patología, son a veces muy intensos en los juegos. Igual Muy apasionado. puede ser un tema para otro podcast, ya los distintos tipos de jugadores que existen en el rol. Y Uy, creo uy. que son más las experiencias buenas que se pueden sacar de ahí, como mencionábamos anteriormente, el conocer personas nuevas, ¿cachai? El desarrollarte, la resolución de problemas, el socializar con más gente, Sí, el tema de poder ¿sí? evolucionar la empatía, la capacidad de Fomentar. rodear a otros personajes, de otras personas, creo que te ayuda, ¿cierto?, en ponerte en el lugar de otros también y a mejorar tu empatía social. Y no solamente a nivel psicológico, sino que a nivel práctico, tu comprensión de lectura, ¿cachai? Tu habilidad para escuchar, la habilidad matemática, que en algunos juegos se utiliza mucho, esto de los números y calcular números. No es el centro del juego, pero sí son herramientas que se utilizan y que a uno lo ayudan finalmente en el día a día. No, más que los pros y los contras de los juegos en sí,
yo creo que también todos hemos tenido experiencias buenas o malas jugando rol, ya sea en alguna mesa, a lo mejor alguna jugada que salió épica, así tu personaje se mandó una muerte excepcional, o también experiencias malas que de repente pifiaste alguna cosa importante, o en tu mesa ocurrió algún conflicto. ¿Qué tipo de experiencias estas han tenido ustedes? Una experiencia buena y una mala que puedan contar de alguna de sus Ya, yo voy. Pucha, a mí me pasaba que por lo general las mesas de rol se hacían o en mi casa o en la casa del amigo genérico número 2. Y muchas veces nosotros igual teníamos combustible. En algún momento también tomábamos OPA cada vez que los personajes eran dañados. Tomábamos un ¿Qué cortito uno de para una los de que no saben? Bueno, tendré que explicarlo. El OPA es un cortito. imponiendo tradiciones. Claro, el OPA es un cortito de algún alcohol fuerte, que es la PE, no es tanto, sino es para quedar ebrio, pero la idea es que el jugador que reciba daño, o que ahí teníamos otras condiciones que a lo mejor las explicamos en otro podcast, debe tomarse ese cortito, cosa que si tu personaje sufre, tú también como jugador tengas que sufrir. El problema es que de repente el tanque terminaba muy papeado, y ese era justamente el punto que quería llegar. Como lo hacíamos en mi casa y de repente había involucrado un poquito de bebidas alcohólicas y todo, en más de una ocasión me tocó limpiar cosas que no correspondían de la bañera, de muchas cosas. Así que esa fue una experiencia no muy grata, pero fue más por el tipo de jugador que teníamos en la mesa. Y en cuanto a una experiencia positiva, yo te podría mencionar que creé un personaje que lo vi evolucionar durante muchos años. O sea, unos 3, 4 años que jugamos Séptimo Mar. Y la verdad, más que reconocido ese personaje, boba. Sí, muy conocido. El increíble Capitán Increíble, Gainlane Increíble, que no puedes decir su nombre sin antes decir Increíble. Y fue muy épico el encariñarse con el personaje, ver cómo se desarrolló y cómo murió al final. Eso es algo que también marcó harto mi vida como jugador. El hecho de que un personaje que ya lleva años tenga que morir porque tú sabes que llegó al fin de su historia, fue muy cuático. Así que esa fue mi experiencia positiva. ¿Y Javier? Sí, claro. Hay de todo. Yo una vez presencié, ¿cierto?, cómo se tapaba un lavadero. Y también me tocó colaborar con eso, ¿cierto? Había que cuidar la casa del narrador de ese entonces. Experiencia yo creo que buenas, muchas. Tendría que pensar mucho en solo elegir una. ¿Ya? Creo que es divertido, es muy divertido. Cada mesa de rol tiene sus tallas y su formato distinto, sus enredos de vocabulario de repente que se pueden anotar en la hoja y chascarros. Y Sus frases célebres. Sus frases célebres, sí. Sí, pues bueno, nosotros tres particularmente somos jugadores que ya llevamos varios años en esto de rol, así que igual es difícil, como decía Javier, definir una experiencia buena o una experiencia mala que hayamos tenido, porque indudablemente que son muchas en muchas historias, ¿cachai? Que han pasado muchos personajes, muchos juegos distintos. La mesa de nosotros particularmente anteriormente que prácticamente cada mes jugábamos algo distinto, una temática distinta. Sí. Oye, Fico, ¿y tú seleccionar una experiencia buena y una negativa? Mire, yo como decía anteriormente, creo que las negativas más que por el juego en sí, de repente se dan por ciertos tipos de, claro, por los jugadores, por ciertos tipos de actitudes que se puedan dar en la mesa y que para uno igual como máster de repente es complicado resolverla. Ya recuerdo bastante una y por ahí me estuvieron comentando de que es algo que suele pasar en cierto tipo de personas, que toman de forma muy individual los juegos de rol. Sí, recuerdo una partida donde una persona X tenía un elemento, un objeto esencial para superar cierta etapa de la historia, y por X motivo faltó una sesión donde se tenía que utilizar ese objeto.
Y sí, la recuerdo. era algo tan esencial para poder avanzar en la historia o para poder resolver el puzzle que estaban resolviendo, que los jugadores que sí estuvieron en la sesión se les dio la chance, ¿cierto? Yo les permití que tomaran el objeto porque era algo sin lo que no podíamos avanzar. Sin embargo, la sesión siguiente, este personaje, como te decía, se tomó el tema muy individualmente, muy a pecho, y se molestó mucho porque le habían quitado el objeto, digamos, de su inventario. De por qué lo habían tomado si él no había dado la autorización para que lo hiciera. Y puta, fue un show tremendo, ¿cachai? Finalmente este jugador se fue molesto de esa sesión. No, pero ¿qué le pasó a esa hoja, Fico? Si no mal recuerdo, esa hoja fue rota ahí mismo, in situ. Claro, y lamentablemente como él se negó entre el objeto, los otros personajes se armó un conflicto. Entonces, de repente son situaciones que son difíciles para manejar para un máster, sobre todo si todos los jugadores son amigos de hace tiempo, de años. Así que igual hay que tener un poco de ojo cuando uno se une a la mesa, tratar de ver bien cómo son los jugadores, si en realidad te acomoda. Y el compromiso que se tenga con eso también. Claro, antes era más difícil encontrar, como mencionábamos, encontrar gente que conociera el rol o que jugara este tipo de juegos, pero actualmente hay mucha gente que participa de esto y créanme que si no le resulta una mesa, no tengan miedo de buscar otra, porque hay gente distinta y hay mesas distintas para todo. Y buenas experiencias, como les decía, un montón. Esta semana pasada tuve particularmente el final de una mesa de un módulo que no tuve oportunidad de participar en mucho tiempo, pero me gustó mucho el narrador porque le dio mucha importancia al trasfondo del personaje. Es igual algo muy súper característico de los juegos de rol, que no se olvide que no es un juego, un wargame, sino es un juego de guerra de mesa. O sea, no se trata solo de matar, ¿cachai? De hacer un personaje que haga daño y mato a todo lo que se me cruce por delante, sino que los personajes también tienen un desarrollo personal importante. Y este narrador particularmente en la escena final utilizó la muerte de un personaje mío que había muerto durante esa sesión, después me tuve que hacer otro, y hizo que esa muerte fuese algo importante al final de la partida, porque la última le dio una importancia a la muerte de ese personaje, no quedó como un personaje olvidado, ¿cachai? Que murió nomás. Sí, yo creo que eso es importante. Muchas veces los jugadores creo que se ofuscan, ¿cierto? Por sus personajes, sufren heridas, algo, no sé, pierden miembro o simplemente fallecen. Creo que los juegos también dan para mucho y es muy importante, ¿cierto? El tema del narrador también, que pueda incluir no solamente los jugadores perdidos, dañados o muertos, también pueden incluir, ¿cierto? Otras mesas y en una misma. Se pueden unir varias mesas o varios contextos de roles en una sola. Como, ¿cómo se llama esto? El del multiverso, un crossover. Claramente. Claro. Sí, entretenido. Claro. Creo que Mundo de Tinieblas o la Wargames supo hacerlo muy bien en ese sentido con sus juegos, ¿eh? Ellos son dueños de vampiro, hombre lobo, cierto mago, porque todos se desarrollan dentro del mismo universo. Así que en ese sentido es como fácil combinar una mesa de vampiro con una mesa de mago. Suelen salir cosas interesantes de ese tipo de muy entretenidas también. Sí. Y finalmente termina siendo una creo... introducción para otros juegos de mesa también. Así mismo es como tú te vas metiendo en otros mundos. Sí, todo el rato. Pero yo creo que tiene que ver mucho con la habilidad del máster. Si ya manejar todas las reglas de hombre lobo, manejar todas las reglas de vampiro, manejar todas las reglas de momia y de mago, es un tremendo trabajo. Claro. Ahí un poquito destacar igual el trabajo de los masters por preparar todas esas historias, ¿cierto? Que nos hacen vivir tan buenos momentos en el día a día. Así que gracias a todos los masters y a todos los jugadores también por hacer posible que esas historias se desarrollen. Una autofelación. Claro, sí. Sí.
Pero ya todos Me mis parece. máster también, pues sí he tenido hartos máster Sí, esta no. última semana, sobre todo ahora que generalmente se está jugando más online. Han salido por ahí varias mesas con gente muy, muy simpática, muy interesante. Sí, claro. Y qué entretenido también que de repente un máster pueda participar como jugador. Yo creo que eso es un dato que a veces uno espera como jugador siempre jugar, pero los narradores creo que también tienen el chance de poder hacerlo y que entretenido es para ellos poder salir un poco, ¿cierto?, de su pauta o de su mundo. Sí, Claro, créeme yo que creo es ahí, un alivio tremendo. claro, yo creo ahí que todo máster es primero un jugador, po, Sí, ¿ya? claramente. Y claramente aburre solamente masterear, po. De repente es bueno estar desde el otro lado y que a ti te digan qué es lo que está pasando. Sí. Oye, para ir cerrando un poquito el podcast del día de hoy, no sé cuánto llevamos, creo que casi una hora, ya más o menos, Sí, o poquito menos. justamente. Sí, más o menos. Volver un poquito a la definición o recordar un poquito el tema principal de qué son los juegos de rol. Recordar que es un juego interpretativo donde yo tomo el papel de un personaje, independiente el juego que sea, ¿cierto? Le doy vida a un personaje y mediante mis palabras, mi narración, ¿cierto? Voy definiendo un poco las acciones o el actuar de este personaje. Y además de eso está, como habíamos mencionado, el narrador, el máster, el moderador de juego, que es el encargado de ir dando el escenario para que nuestros personajes se desarrollen. Y como decía, para un poquito ir cerrando ya este capítulo, que esperamos Piloto. que se hayan repita, podido, ¿cierto? Que hayan muchos más. claro, que se repite, que hayan podido entender un poquito lo que son los juegos de rol. Me gustaría que cada uno dijéramos el por qué jugamos rol o por qué recomendaríamos a alguien que se inicie en los juegos de rol. Me gustaría cerrar con esa reflexión, el por qué jugamos rol y por qué recomendamos o recomendaríamos a alguien que se iniciara en este mundo. Ya, a ver, yo particularmente, así como de manera súper reduccionista, te podría decir que yo juego porque si no mataría gente. Es una terapia. Claro, en el sentido de que es una buena forma de liberar tensiones, de repente uno puede estar enojado y todo, y el modular esas emociones, tratar de concentrarte, de ver qué hacer, de probar distintas estrategias. A través del juego uno puede liberar un poco de esa tensión o de esa energía. Y también justamente el poder sociabilizar con otras personas que comparten gustos contigo, de repente conversar ñoñerías de estadística, de dados, de atributos, cómo buguear el juego, cómo hacer trampa, cómo justamente sacar provecho de esto. Es entretenido siempre en la medida que el juego no se vea tan afectado, pues ahí el máster también tiene que hacer su pegado. Pero eso es lo entretenido de jugar, por lo menos para mí. Claro. Bueno, lo entretenido para mí, básicamente yo vengo de un momento donde, cierto, jugué muchos juegos de tablero hasta que conocí el tema de rol, así que se lo recomendaría a todos los que les gustan los juegos de mesa, juegos de tablero, juegos cooperativos. Esto te abre un gran campo, un gran mundo de muchas cosas y atrévanse, no le tengan miedo, es algo muy entretenido, es algo muy bueno y les aseguro que van a continuar. ¿Y tú, Fico? Para todo. Bueno. Mira, yo en lo personal juego rol por la posibilidad que te da de explorar o de ser una infinidad de personajes, visitar infinidad de mundos que de otra forma no podrías hacerlo. Es un poquito un escape también de la realidad, igual hay que decirlo. Salir un poco de la rutina, ¿cierto? De que uno va de la casa a la pega, a la oficina, o donde sea que trabaje, ¿cierto? Cumplir su labor. Pero los juegos de rol te dan la posibilidad de ser más que eso, ¿cachai? No de ser una persona que camina o toma la locomoción todos los días a su oficina, sino que si quisieras podrías irte, no sé, o en tu tabla voladora, ¿cachai? Hacia la Sombra fundición, a forjar tu arma mágica para después salir a derrotar al dragón que está asolando la ciudad. Bueno, esas posibilidades de ser lo que quieras, donde quieras, lo encuentro genial. Claro. Y invitar a ¿Cuántas la veces gente. vimos alguna película, cierto, que nos llamó la atención y decíamos, Claro, es que qué yo quiero ganas de ser ese jugar algo personaje. así? Esto te da la opción. Claro, y
Y el porqué o la invitación a la gente a la que juegue de rol, precisamente por eso, que los ayuda a salir un poco de la realidad. Van a conocer gente muy interesante, muy simpática. Bueno, aquí los tres nos conocemos ya desde años, precisamente mediante el rol. Así que se forjan muy buenas amistades. Se conoce mucha gente maravillosa, ¿ya? Y es una buena posibilidad para desarrollarse psicológicamente, físicamente, una buena herramienta educacional para tus niños si tienes hijos. Hoy en día existen muchos juegos de rol enfocados principalmente en los niños. Ya Sí, que de hecho creo que son están más simples. la batalla naval, creo que de la batalla del Pacífico, creo que también hay un juego de tablero de eso. Y bueno, Fíjate, básicamente hay temáticas de todo, educacionales, simplemente lúdicas, da para todo. no es solo un juego, sino que también es una herramienta súper didáctica, súper importante. Práctica. Y Qué bueno, mejor pues que claro, bueno, aprender jugando. claro, aprender jugando. Todo el rato. Y bueno, chiquillos, bueno, a quienes nos oyen, agradecerles a todos que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar. Ojalá hayan podido disfrutar el capítulo como nosotros hemos disfrutado la conversación. Agradecemos enormemente al señor Javier Morales por acompañarnos el día de hoy No, gracias a ustedes por la invitación. Lo he a este pasado primer súper bien. intento de podcast. Qué bueno. Este primer intento de podcast del dado cargado. Esperamos poder seguir acompañándolos aquí con Abel. Vamos a tratar de tener muchos invitados nuevos a los capítulos. Vamos a tener hartas sorpresas, así que igual atentos a las redes. Recordad que nos pueden seguir por Instagram como @el dado cargado. Y tenemos hartas cositas que queremos mostrarles, hartas ideas que queremos desarrollar. Así que esperamos contar con el apoyo de toda la gente. Así que, bueno, chiquillos, muchas gracias, como les dije, por estar aquí hoy día. Y pueden irse a descansar. O vamos a jugar rolcito más rato. Sí, Me nada más. parece, Ya obvio. pasó el 18, hay que volver a la pseudo realidad y al Hay rol. que guardar la chupalla y sacarle el hacha. Claro, ya hay que ponerle bueno. Ya, Ya, chiquillos, pues, cabros, muchas un gracias. gusto. Ya, Saludos pues, a todos nuestros Igualmente. escuchas. saludos a todos ustedes, a todos los compatriotas, a todos los oyentes y a los amigos del rol, ¿cierto? De Dado Cargado.